7. Mercancías peligrosas. 1. Normas específicas sobre el transporte de mercancías peligrosas. 1.1. Normativa especial. 1.2. Ámbito de aplicación. 1.3. Definiciones. 1.4. Normas de circulación. 1.5. Normas de actuación en caso de avería o accidente. 2. Concepto y clases de mercancías peligrosas. 2.1. Concepto. 2.2. Clases. Dos clases. 3. Normas sobre operaciones de transporte. 3.1. Miembros de la tripulación. 3.2. Normas de circulación. 3.3. Miembros de la tripulación no conductor. 3.4. Permisos excepcionales y especiales. 4. Autorización especial para los conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas. 4.1. Requisitos para su expedición. 4.2. Solicitud de la autorización especial y documentos a presentar. 4.3. Pruebas a realizar para obtener o prorrogar la autorización. 4.4. Centros en los que se realizan las pruebas y los ejercicios prácticos. 4.5. Convocatorias. 4.6. Forma de realizar las pruebas, vigencia de las pruebas y calificación. 4.6.1. Formas de realizar las pruebas. 4.6.2. Calificación y vigencia de las pruebas y ejercicios. 4.6.3. Duración de las pruebas. 4.6.4. Pruebas a realizar para prorrogar la vigencia de la autorización. 4.7. Vigencia de la autorización especial. 4.8. Ampliación de la autorización especial. 4.9. Actuación de la Jefatura Provincial de Tráfico. Uno. Normas específicas sobre el transporte de mercancías peligrosas. 1.1. Normativa especial. La circulación, entendida como movimiento de vehículos por las vías públicas, por su propia naturaleza, lleva implícito un riesgo. Por mucho que se quiera aproximar a la perfección, no existe un tráfico ideal sin riesgos. Sin embargo, en ocasiones el riesgo es mayor. Tal ocurre en el caso de transporte de mercancías peligrosas, en que la materia objeto de transporte puede incrementar los daños o causar otros que no se producirían si la materia objeto del transporte fuera otra. Las características de la materia transportada, el incremento del riesgo y la necesidad de proveer a la seguridad vial aconsejan una legislación especial que regule el tráfico de las mercancías peligrosas, ya que las normas generales contenidas en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial serían insuficientes. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Legislación. Directiva, la 2008/68 de la Comunidad Europea. Dice la Directiva 2008/68 de la Comunidad Europea y del Parlamento y del Consejo del 24 de septiembre del 2008 sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas. Directiva 2010/61 de la Unión Europea. La Directiva 2010/61 de la Unión Europea de la Comisión del 2 de septiembre del 2010, por la que se adaptan por primera vez al progreso científico y técnico los anexos de la Directiva 2008/68 de la Comunidad Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas. La Directiva 2012/45 de la Unión Europea, de la Comisión del 3 de diciembre del 2012, por la que se adaptan por segunda vez al progreso científico y técnico los anexos de la Directiva 2008/68 de la Comunidad Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas.
El Real Decreto 97/2014 del 14 de febrero por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. Reglamento de explosivos, aprobado por el Real Decreto 130/2017 del 24 de febrero. Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado por el Real Decreto 563/2010 del 7 de mayo y derogado por la disposición derogatoria única .a del Real Decreto 989/2015 del 30 de octubre. Y por último el ADR, que es el Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera, que es el que vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No. Dicho acuerdo fue firmado en Ginebra el 30 de septiembre de 1957 en el seno de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 29 de enero de 1968, con la adhesión de 5 países, número necesario para ello. El acuerdo propiamente dicho se modificó en el protocolo con la enmienda del artículo 14, párrafo tercero, y fue realizado en Nueva York el 21 de agosto de 1975 y entró en vigor el 19 de abril del 85. La Directiva 2008/68 de la Comunidad Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo ha adoptado los anexos A y B del ADR, de forma que constituyan la base o el marco de la reglamentación de transporte de mercancías peligrosas por carretera. En el interior de los Estados miembros, transporte nacional, cierto número de países que no pertenecen a la Unión Europea han adoptado los anexos A y B del ADR como base de sus legislaciones nacionales. Se trata de un acuerdo entre Estados por lo que no se nombra ninguna autoridad central encargada de su aplicación. En la práctica, los controles se efectúan por las partes contratantes y son las autoridades nacionales las que vigilan su cumplimiento y sancionan aplicando la legislación interna. Cada 2 años se publica en el BOE el texto refundido que comprende las últimas modificaciones del ADR, que entran en vigor en los años impares, en las fechas indicadas en las propias enmiendas. Aquí vemos la estructura del ADR, articulado de corta extensión, 17 artículos, y los 2 anexos, el A y el B. Y lo que tenemos que saber es que entra en vigor cada 2 años en años impares. Por lo tanto, si estamos en el año 2025, ¿ha entrado en vigor el ADR este año? Pues se supone que sí, porque el último fue el 23. Correcto, efectivamente, sí que ha entrado en vigor este año. ¿De acuerdo? De los que están conectados también podéis contestar, compañeros. María, Belén, podéis contestar también, ¿ok? Seguimos. Anexo A. Disposiciones generales y disposiciones relativas a las materias y objetos peligrosos. Y el anexo A cuenta con 7 partes. Parte 1. Disposiciones generales. Parte 2. Clasificación. Parte 3. Lista de mercancías peligrosas, disposiciones especiales y excepciones relativas a las cantidades limitadas y a las cantidades exceptuadas. Parte 4. Disposiciones relativas a la utilización de los embalajes y de las cisternas. Parte 5. Procedimiento de la expedición. Parte 6. Disposición relativa a la construcción de los envases y embalajes de los grandes recipientes para granel, GRG y BC, y de los grandes embalajes y de las cisternas y a las pruebas que deben superar. Y parte 7. Disposiciones relativas a las condiciones de transporte, la carga, la descarga y la manipulación. Todo esto es lo que está dentro del anexo A. ¿De acuerdo? Anexo B. Disposiciones relativas al transporte y la construcción de equipos y circulación de vehículos que transporten la mercancía en cuestión. Y tiene 2 partes. La parte 8, disposiciones relativas a las tripulaciones, al equipamiento y a la explotación de los vehículos y a la documentación. Y la parte 9, disposiciones relativas a la construcción y a la aprobación de los vehículos. 1.2. Ámbito de aplicación.
El Real Decreto 97/2014 del 14 de febrero, en su artículo 2.1, establece que las normas del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera, ADR, celebrado en Ginebra el 30 de septiembre de 1957, en su versión enmendada, será de aplicación a las relativas materias y objetos explosivos, disposiciones relativas a las cisternas fijas, vehículos cisternas, cisternas desmontables y baterías de recipientes, normas sobre equipos especiales, tractores agrícolas, recogidas de envases o embalajes y venta en ruta especializada recogidas en el anexo 1 del citado Real Decreto. Asimismo, se aplicarán al transporte interno las normas contenidas en los acuerdos internacionales bilaterales o multilaterales que, conforme a lo dispuesto en el ADR, sean suscritos por España. Las normas sobre la operación de transporte, actuación en caso de avería o accidente, operaciones de carga y descarga y régimen sancionador serán aplicables al transporte interno o internacional de mercancías peligrosas por carretera dentro del territorio español. Las normas técnicas sobre vehículos de transporte y envases y embalajes, grandes recipientes para granel, grandes embalajes y contenedores a granel, pulvurulentos o granulares, serán aplicables a las empresas establecidas en España o a las que deseen obtener certificaciones de conformidad de tipo u homologaciones de organismos de control españoles o de autoridades españolas. ¿Alguna duda? No. Estos puntos eran importantes, ¿no? Sí, sí. Pueden entrar en examen, ¿no? Sí, El anexo A. lo del anexo A y el anexo B, efectivamente, Ignacio. Las disposiciones que afectan a los consejeros de seguridad serán de aplicación a las empresas establecidas en España en las que es de aplicación la figura del consejero de seguridad, de acuerdo con lo establecido en el ADR y en el Real Decreto 97/2014. Igualmente, el artículo 2.5 del citado Real Decreto establece que quedan excluidos del ámbito de aplicación del mismo los transportes de mercancías peligrosas por carretera, efectuados con vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas o realizadas bajo su responsabilidad. Dichos transportes se regirán por sus normas especiales, incluyendo los tratados internacionales de los que España sea parte, sin perjuicio de las peculiaridades que se establezcan por razón de sus fines y especiales características. Es decir, los transportes de materias peligrosas por parte de las Fuerzas Armadas están reguladas bajo sus propias directivas, ¿de acuerdo? 1.3. Definiciones. El Real Decreto 97/2014 del 14 de febrero, en su artículo 3 y a sus efectos, recoge las definiciones siguientes. ADR. Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera, celebrado en Ginebra el 30 de septiembre de 1957, en su versión enmendada. Mercancías peligrosas, aquellas materias y objetos cuyo transporte por carretera está prohibido o autorizado exclusivamente bajo las condiciones establecidas en el ADR o en otras disposiciones específicas. Esto es la definición de mercancía peligrosa, que creo que os salió en alguna pregunta, ¿verdad? Sí, hay varias preguntas que tienen ese temita. Transporte. El realizado en vehículos automóviles que circulen sin camino de rodadura fijo, es decir, que no sean trenes, por toda clase de las vías terrestres urbanas o interurbanas, de carácter público y asimismo de carácter privado cuando el transporte que realicen sea público. Está considerada como operaciones de transporte las actividades de carga, descarga de las mercancías en los vehículos y la transferencia entre modos de transporte, así como las paradas y estacionamientos que se realicen por las circunstancias del transporte. Expedidor. La persona física o jurídica por cuya orden y cuenta se realiza el envío de la mercancía peligrosa para el cual se realiza el transporte, figurando como tal en la carta de porte. Transportista. La persona física o jurídica que asume la obligación de realizar el transporte contando a tal fin con su propia organización empresarial. Cargador-descargador. La persona física o jurídica bajo cuya responsabilidad
se realizan las operaciones de carga y descarga de la mercancía. Vehículo: medio de transporte dotado de motor destinado a ser utilizado en carretera, esté completo o incompleto, que tenga por lo menos 4 ruedas y alcance una velocidad máxima de diseño superior a 25 km por hora, así como cualquier remolque o semirremolque cuando transporte mercancías peligrosas, con excepción de los vehículos que circulen sobre raíles, la maquinaria móvil y los tractores forestales y agrícolas que no alcancen una velocidad de diseño superior a 40 km por hora. Para el resto de expresiones utilizadas en el Real Decreto 97/2014 se aplicarán las definiciones y términos que aparecen en el texto del ADR vigente en cada momento. 1.4. Normas de circulación. Será aplicable al transporte de mercancías peligrosas las normas establecidas en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, sobre conducción de vehículos bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, y en concreto los artículos 20 a 28 del Reglamento General de Circulación aprobado por el Real Decreto 1428/2023 del 21 de noviembre, así como las consecuencias penales que puedan derivarse por su incumplimiento. Asimismo, serán de aplicación a los conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas las normas que son límites de velocidad establece la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. La Dirección General de Tráfico, o en su caso la autoridad autonómica o local responsable de la regulación, el control y la vigilancia de la circulación, podrá fijar restricciones a la circulación de vehículos que transporten mercancías peligrosas en virtud de lo dispuesto en los artículos 37 y 39 del Reglamento General de Circulación. Los vehículos que transporten mercancías peligrosas deberán utilizar los itinerarios que se establecen en las disposiciones previstas en el apartado anterior, accediendo o abandonando estos itinerarios por la entrada o salida más próxima a los lugares de carga, descarga, base de la empresa, talleres de reparación o para efectuar los descansos diarios semanal. Es decir, los transportes de mercancías peligrosas tienen que circular por lo que llamamos técnicamente el RIM, la Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas, que se publica todos los años a primeros de año. ¿De acuerdo? ¿No he dicho red de itinerario? Red Itinerario Mercancías Peligrosas, RIM. ¿Y eso todos los años se actualiza? Sí. 1.5. Normas de actuaciones en caso de avería o accidente. De acuerdo con el artículo 20 del Real Decreto 97/2014, en caso de que un vehículo que transporte mercancía peligrosa a causa de una avería o accidente no pueda continuar su marcha, se actuará de la siguiente forma. Actuación de los miembros de la tripulación. Los miembros de la tripulación tomarán inmediatamente las medidas que se determinen en las instrucciones escritas según el ADR y adoptarán aquellas otras que figuran en la legislación vigente. Seguidamente se procederá a informar de la avería o accidente al teléfono de emergencia que corresponda, de acuerdo con la relación que a tal efecto se publica con carácter periódico en el Boletín Oficial del Estado, mediante resolución de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. Posteriormente, y siempre que sea posible, se comunicará también a la empresa transportista y a la empresa expedidora, identificadas como tales en la carta de porte o documento de transporte. Es decir, primero se notifica a emergencias al 112 y después, si se puede, se notifica a la empresa transportista y a la empresa expedidora. ¿De acuerdo? Bueno, primero, Ángel, Dime. primero de todo, toma las medidas que terminen en las instrucciones de la ADR. En las instrucciones escritas, efectivamente. Y a continuación, inmediatamente, informamos a emergencias. En ese orden. Vale, ahora vamos a leer la segunda opción. Dice, en caso de imposibilidad de actuación de los miembros de la tripulación, es decir, que les haya ocurrido algo y no puedan intervenir, ¿de acuerdo?
En este supuesto, la autoridad o su agente más cercano o el servicio de intervención que ha recibido la información inicial del hecho, la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, Cruz Roja, etc., se asegurarán a través de los mecanismos y protocolos establecidos de que sean informados los responsables en materia de tráfico y seguridad vial y al centro de coordinación operativa designado en el correspondiente plan de la comunidad autónoma o, en su defecto, las delegaciones o subdelegaciones del gobierno en la provincia en la que el suceso se produzca, llamando a los números de teléfono que se publican con carácter periódico en el Boletín Oficial del Estado mediante resolución de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, para que en cada caso se adopten las medidas de prevención o protección que resulten más adecuadas, contando para ello con lo dispuesto en las fichas de intervención de los servicios operativos en situaciones de emergencia provocadas por accidentes en el transporte de materias peligrosas por carretera y ferrocarril. ¿Ok? La comunicación a que se refieren los apartados anteriores se efectuará por el medio más rápido posible e incluirá los siguientes datos: localización del suceso, estado del vehículo implicado y características del suceso, datos sobre las mercancías peligrosas transportadas, existencia de víctimas, condiciones meteorológicas y otras circunstancias que se consideren de interés para valorar los posibles efectos del suceso sobre la seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente y las posibilidades de la intervención preventiva. ¿De acuerdo? 2. Concepto y clases de mercancías peligrosas. 2.1. Concepto. No es fácil dar un concepto de mercancía peligrosa. Veamos varias definiciones y todas válidas, ¿de acuerdo? Tenemos en un sentido amplio, en un sentido legal y según el artículo 1 del ADR. En un sentido amplio, a nivel general, podrán considerarse como mercancías peligrosas todas aquellas que puedan agravar las consecuencias de un accidente de circulación por añadir a los daños derivados de aquel los inherentes a la misma mercancía que por su propia naturaleza entraña siempre un riesgo especial. En un sentido legal, según el artículo 3 del Real Decreto 97/2014, se entenderá por mercancía peligrosa aquella materia y objetos cuyo transporte por carretera está prohibido o autorizado exclusivamente bajo las condiciones establecidas en el ADR o en otras disposiciones específicas. Y según el artículo 1 del ADR, se entiende por mercancía peligrosa aquella materia y objeto cuyo transporte internacional por carretera lo prohíban o solo lo autorice bajo determinadas condiciones los anexos A y B. Y me pueden preguntar por cualquiera de las tres definiciones, ¿de acuerdo? Es decir, Ángel, que te puede... Vale, Ignacio, habla. No, prácticamente la de sentido legal como la artículo 1 de es lo mismo. Sí. ¿No, Ángel? Perdona, repite. Que digo que la definición de sentido legal como el artículo 1 de ADR es lo mismo, ¿no? Prácticamente. Sí. Es lo mismo, sí, pero me lo pueden preguntar por cualquiera de las tres formas, ¿eh? ¿Tú querías decir algo, Ángel? Sí, que por ejemplo, como concepto, es decir, te pueden salir las tres preguntas es decir, las mismas tres preguntas te pueden salir como concepto y cualquiera de las tres es verdadera. Claro, el problema es que me salgan las tres y me pregunten por su tema legal, por el ADR, también me lo pueden preguntar así. Vale. Sé que el otro día... En ese caso se pondría, bueno, cualquiera de las tres verdaderas, por supuesto. Sí. Pero claro, depende de en qué me lo estén preguntando, si es por su sentido amplio, por un sentido legal o según el artículo 1 del ADR. ¿Ok? Vale, vale. Ok. 2.2. Clases. Según el ADR, las clases de mercancías peligrosas son las siguientes. Clase 1.
Materias y objetos explosivos. Clase 2, gases. Clase 3, líquidos e inflamables. Clase 4.1, materias sólidas inflamables, materias autorreactivas, materias que polimerizan y materias sólidas explosivas desensibilizadas. 4.2, materias que pueden experimentar inflamación espontánea. 4.3, materias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables. Clase 5.1, materias comburentes. Clase 5.2, peróxidos orgánicos. Clase 6.1, materias tóxicas. Clase 6.2, materias infecciosas. Clase 7, materias radiactivas. Clase 8, materias corrosivas. Clase 9, materias y objetos peligrosos diversos. Y esto es lo que os decía yo hace unos días, lo de esgalisocontorraco. ¿De acuerdo? ¿Cómo es eso, Ángel? No lo entendí. Esgalisocontorraco. Es una abreviatura, ¿vale? ¿De acuerdo? Para aprenderme todas las materias que existen. Pero las 4.2, 4.3, No, no hace falta. A ver, este cuadro si me lo aprendo tal cual es muy fácil, ¿vale? Yo, por ejemplo, en la 4, como tú dices, Ignacio, lo que he hecho es en SO, ya me he puesto las sílabas que yo me puedo aprender más fácil. Entonces, he partido el SO en tres sílabas. Por ejemplo, solo es agua. El 4.1 sólida, ex de espontánea y agua el 4.3 que es contacto con el agua. Muy Aparte bien. de la que dio Ángel, que esta la tengo yo desde el año pasado, que me la sé entera, aparte, para los 3 puntos, este del punto 4, por ejemplo, para no olvidarme, pues ya aparte le pongo yo otras sílabas más. Es por si te ayuda. Vale, gracias, Belén. ¿En cuál cátedra hace? Si se puede saber. El año pasado mecánica. Reglamentación la hice bien, me quedó fue una pregunta nada más. Bueno, seguimos. 3. Normas sobre operaciones de transporte. 3.1. Miembros de la tripulación. De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 97/2014, las empresas transportistas adoptarán las medidas precisas para que los vehículos cumplan las condiciones reglamentarias y para que los miembros de la tripulación sean informados sobre las características especiales de los vehículos y tengan la formación exigida en la normativa vigente. Para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, cuando así lo requieran las disposiciones del ADR, se exigirá una autorización administrativa especial que habilite para ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 y siguientes del Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009 del 8 de mayo. 3.2. Normas de circulación. De acuerdo con lo establecido en los artículos 37 y 39 del Reglamento General de Circulación aprobado por el Real Decreto 1428/2003 del 21 de noviembre, el organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad autonómica o local responsable de la regulación, el control y la vigilancia de la circulación podrá fijar restricciones a la circulación de vehículos que transporten mercancías peligrosas. Deberá contar para ello con el informe previo del Consejo Superior de Seguridad Vial, que dictaminará la procedencia de las medidas y propondrá las modificaciones que se estimen oportunas para lograr la indispensable coordinación interterritorial en esta materia, salvo en casos imprevistos o por circunstancias excepcionales. Los vehículos que transporten mercancías peligrosas deberán utilizar los itinerarios que se establezcan en las disposiciones previas en el apartado anterior, ¿de acuerdo? Asimismo, cuando existan itinerarios coincidentes por autopista, autovía o plataforma desdoblada por ambos sentidos de circulación en todo o parte del recorrido, deberán seguirlos obligatoriamente, salvo en aquellos tramos que sean objeto de las restricciones a que se refiere el punto anterior. Y cuando existan circunvalaciones variantes o rondas exteriores a las poblaciones, deberán utilizarlas inexcusablemente y siempre las más externas en su caso al casco urbano. Tales vías deberán estar debidamente señalizadas para la circulación de estos vehículos.
Por las fuerzas de la vigilancia encargadas de la regulación y control del tráfico, se adoptarán las medidas oportunas tendentes a que se lleve a efecto lo establecido en el presente artículo, desviando y encauzando la circulación de estos vehículos por los itinerarios que se consideren más idóneos en cada momento, tanto desde el punto de vista de la seguridad vial como de la fluidez del tráfico. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación al transporte de mercancías peligrosas, realizado de acuerdo con alguna de las excepciones recogidas en el ADR, salvo que por motivos de seguridad la autoridad competente considere que las citadas restricciones sean aplicables también a estos transportes exentos. ¿Nos queda claro? ¿Queda claro, compañeros? Sí. 3.3. Miembros de la tripulación no conductor. Cuando la operación de transporte precise además personal distinto del conductor a bordo del vehículo, la empresa por cuya cuenta actúe acreditará documentalmente que ha recibido la formación adecuada para la operación que se le ha encomendado, ¿de acuerdo? Sí. 3.4. Permisos excepcionales y especiales. La Dirección General de Transporte Terrestre o el órgano competente de las comunidades autónomas o de las ciudades de Ceuta y Melilla, previo informe de la Comisión para la Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas, establecerá los criterios referentes a la obtención de permisos excepcionales para aquellas mercancías no incluidas en el ADR, cuyo transporte puede implicar especiales riesgos por razón de su innovación tecnológica, de la carga o de su ordenación, que se completarán con las instrucciones que con respecto a la circulación proceda a dictar por la autoridad competente en materia de tráfico y seguridad vial. Los transportistas que hayan de utilizar tramos de carretera o vías urbanas que estén sometidos a restricciones o prohibiciones de circulación para los vehículos que transporten mercancías peligrosas deberán solicitar permiso especial del órgano administrativo que las estableció previa justificación de su necesidad, con indicación del calendario, horario, itinerario y necesidad de acompañamiento en su caso y demás circunstancias específicas de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Circulación. La Dirección General de Transporte Terrestre o en su caso los órganos competentes de las comunidades autónomas o de las ciudades de Ceuta y Melilla podrán autorizar excepcionalmente, previo informe favorable de la Comisión para la Coordinación de Transporte de Mercancías Peligrosas, el transporte de mercancías peligrosas prohibidas por el ADR o el transporte realizado en condiciones diferentes de las previstas en el ADR, en la medida en que esos transportes sean claramente definidos y de duración limitada. Estas autorizaciones se completarán con las instrucciones que con respecto a la circulación proceda a dictar por las autoridades competentes en materia de tráfico y seguridad vial. A estos efectos, los interesados en obtener estas autorizaciones deberán presentar ante el órgano competente una solicitud acompañada de un estudio técnico que la justifique, que deberá completarse a petición de dicho órgano, con los documentos y estudios que en su caso se estimen pertinentes. El procedimiento para el otorgamiento de estas autorizaciones se adecuará a lo dispuesto en la normativa internacional y en su defecto en la Ley 39/2015 del 26 de noviembre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿Alguna duda? Ángel, Dime. ¿algún ejemplo de material que no esté? Pues ahora mismo no sé de ninguno, pero aquí lo único que nos está diciendo es que todo lo que no está admitido por el ADR y se tenga que transportar, se tiene que pedir previa autorización, una autorización y un permiso especial. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Sí, sí, sí. Por tenerlo más claro, digo, alguna materia que tú recuerdes o algo. No, porque yo no me he dedicado al transporte de mercancías peligrosas, Ignacio. Estás más al día en eso. Bueno, eso sí, pero no me he dedicado. Pero bueno, es entender que cuando no está especificado en el ADR, necesito un permiso especial, excepcional y especial, ¿vale? Y lo más importante de este punto es eso que has dicho tú, nada más, ¿no? Eso y que lleva con la indicación calendario, horario, itinerario. Exactamente, eso es lo que tenemos que saber. Porque realmente me van a preguntar, para transportar tal que está excluido del ADR, te lo dirán en la pregunta. Sí, que está todo controlado, tanto el tiempo y duración
delimitada y todo, ya está. Ujú. Vale, seguimos. 4. Autorización especial para los conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas. Y dice, el conductor de vehículo que transporte mercancías peligrosas requiere de una formación y cualificación profesional especial. Razones. Si toda conducción implica el riesgo, el hecho de conducir un vehículo que transporte mercancías peligrosas entraña un riesgo añadido, potencial latente, y un riesgo mayor que el del conductor de vehículos que transporte carga de otra naturaleza. Los vehículos utilizados en el transporte, generalmente cisternas o contenedores cisterna, están sometidos a unas normas especiales en cuanto a su carga, descarga, señalización y otras que no se exigen a los demás vehículos. Además, su conducción requiere de una cierta pericia y experiencia, pues en circulación estos vehículos están sometidos a una serie de fuerzas laterales y longitudinales que obligan al conductor a adoptar correcciones instantáneas y súbitas en los mandos de dirección y frenado, lo que requiere una habilidad especial y una atención más concentrada. ¿Vale? ¿De acuerdo? En la vía, por otra parte... ¿Perdón? Que sí, estoy de acuerdo. Ah, vale. En la vía, por otra parte, es necesario imponer restricciones a la circulación de mercancías peligrosas. Restricciones que no afectan a los conductores de los demás vehículos. Cuidadito con esto, porque me preguntan que si está prohibido para mercancías peligrosas, ¿está prohibido para todos? No debe ser, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Lo vuelvo a leer. Dice, en la vía, por otra parte, es necesario imponer restricciones a la circulación de mercancías peligrosas. Restricciones que no afectan a los conductores de los demás vehículos. Claro. Cuidadito con esto, que en mercancías peligrosas puede estar prohibido, pero otro tipo de cargas no. Por estas razones, los conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas requieren una experiencia en la conducción, una formación especial que les capacite y sensibilice sobre los peligros que conlleva el transporte de estas mercancías y sobre cómo han de actuar durante la conducción y en caso de emergencia. Un comportamiento adecuado como conductor y una organización especial de su trabajo para que en la conducción se desarrolle en todo momento con las debidas garantías de seguridad, evitando que las muchas horas de volante puedan menoscabar esa seguridad. Nos estamos refiriendo a los tiempos de conducción y descanso, ¿de acuerdo? El artículo 25 del Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, del 8 de mayo, dispone que para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, cuando así lo requieran las disposiciones del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera, ADR, hecho en Ginebra, ¿qué día? El 30 de septiembre de 1957, y esta fecha ya nos ha salido varias veces. Se exigirá una autorización administrativa especial que habilite para ello. Dicha autorización especial, que por sí sola no autoriza a conducir si no va acompañada del permiso de conducción ordinario en vigor, requerido para el vehículo de que se trate, deberá llevarla consigo su titular en unión del correspondiente permiso de conducción y exhibirá ante la autoridad o sus agentes cuando lo soliciten. ¿Nos queda claro? Ángel, una preguntita con respecto a eso. Por ejemplo, yo tengo el carnet C y también tengo el del ADR. Y si yo pierdo, por ejemplo, el carnet, porque eso me salió una pregunta, si yo pierdo el carnet, también pierdo No, la validez del... no. ¿Qué respuesta te daba? Me daba que sí, Ah, que no podías porque no tienes el permiso. claro, es ahí donde están las preguntitas de él. Porque no tienes el permiso, es decir, tú pierdes la vigencia del permiso de conducir porque te lo han retirado por cualquier motivo. Y en teoría no puedes ejercer tampoco mercancías peligrosas, porque como lo que te requiere como mínimo es el B y has perdido el permiso, has perdido la vigencia también de mercancía peligrosa. Pero Ángel, este último texto que hemos leído lo veo un poco, no sé, sin sentido, porque dice autorización, no autoriza sin autorización, pero es que se supone que si esa persona pide autorización, tiene el carnet. Que tú tengas o sea, la autorización de ADR, tú podrás llevar el vehículo que tengas en el permiso de conducir.
Si tú, por ejemplo, tienes B, solamente podrás llevar vehículos de hasta 3.500 kilos. No podrás llevar una cisterna en un vehículo articulado, que es un C más E. Eso se entiende. Ya, ya, pero aquí te lo dejan bien clarito. 4.1. Requisitos para su expedición. De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento General de Conductores, para obtener la autorización especial deberán cumplirse los siguientes requisitos. Es decir, en el momento de que alguno de estos requisitos no esté, no puedo ejercerlo de mercancía peligrosa. ¿De acuerdo? Requisitos. A. Estar en posesión con una antigüedad mínima de 1 año del permiso de conducción ordinario en vigor de la clase B al menos. B. Haber realizado con aprovechamiento un curso de formación inicial básico como conductor para el transporte de mercancías peligrosas en el centro de formación autorizado por la Dirección General de Tráfico. C. Ser declarado apto por la Jefatura Provincial de Tráfico en las correspondientes pruebas de aptitud. Y aquí viene el quid de la cuestión. D. No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores, ni hallarse sometido a suspensión o intervención administrativa del permiso que se posea. ¿Lo entiendes ahora, Ángel? O sea, que tenga todos los puntos, que no tenga ninguna... Exacto. Claro, en esta misma cuestión, en el punto D, como me dice, no estar privado por resolución, es decir, si hay una resolución administrativa que me retira el carnet de conducir, no puedo ejercerlo de mercancías peligrosas, porque es uno de los requisitos, ¿verdad? Eso es cierto, esa fue la pregunta que salió prácticamente. Reunir las aptitudes psicofísicas requeridas para obtener permiso de conducción de las clases señaladas en el artículo 45.1 letra B del Reglamento General de Conductores, es decir, las del grupo 2 que corresponden a las de las clases C1, C1 más E, C más E, D1, D1 más E, D o D más E del permiso de conducción, es decir, el psicotécnico como si me fuera a sacar uno de estos permisos, ¿de acuerdo? Aunque vayas a conducir con el carnet B. Efectivamente. Cuando tú te vas a presentar para prepararte lo del ADR, el psicotécnico tiene que ser como si te fueras a sacar uno de estos permisos. Aunque tú solamente tengas el B. F. Tener la residencia normal en España. 4.2. Solicitud de la autorización especial y documentos a presentar. La expedición de la autorización especial se solicitará en la Jefatura Provincial de Tráfico en la que se desee obtener en el modelo oficial suscrito por el interesado, acompañado de los documentos que se indican a continuación. Ver el anexo 3 G1 del Reglamento General de Conductores. Voy a leer una vez los requisitos porque después se van a ir repitiendo, ¿de acuerdo? Nada más los voy a leer una vez. A. Número del documento nacional de identidad o número de identidad de extranjero, así como el consentimiento en su caso, para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados mediante el sistema de verificación de datos en los términos establecidos por el Real Decreto 522/2006 del 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documento de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. De no constar su consentimiento en la solicitud, deberá acompañarse fotocopia del documento nacional de identidad o, en el caso de extranjero, fotocopia de la tarjeta de estudiante, de la tarjeta de identidad de extranjero o de la tarjeta de residencia del familiar del ciudadano de la Unión, y en el caso de ciudadanos de la Unión Europea o de Estados parte en el acuerdo sobre el internacional, el régimen previsto para los anteriores presentará copia de su certificado de registro, al que deberán acompañar asimismo copia de su documento nacional de identidad o pasaporte, documento que deberá estar en vigor. B. Una fotografía reciente del rostro del solicitante de 32 por 26 milímetros en color y con fondo claro, liso y uniforme, tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona que se incorpora al expediente por el medio que establezca la Dirección General de Tráfico. C. Declaración por escrito de no hallarse privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores. D.
Certificado expedido por el centro de formación que haya impartido el curso en el que se acredite que el solicitante ha participado con aprovechamiento en un curso de formación inicial básico para conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas. Informe de aptitud psicofísica emitido por un centro de reconocimiento de conductores autorizado cuando el solicitante no sea titular de un permiso de conducción en vigor de alguna de las clases señaladas en el artículo 45.1 del Reglamento General de Conductores, el C1, C1 más E, C, C más E, D1, D1. Documentación que hay para el caso. Sí, más o menos es lo mismo, sí. 4.3. Pruebas a realizar para obtener o prorrogar la autorización. Según el artículo 63 del Reglamento General de Conductores, todo conductor que solicite la autorización administrativa especial o su ampliación deberá demostrar que posee los conocimientos razonados, la comprensión y las aptitudes necesarias para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas. Y aquí nos dice que para ello se realizarán pruebas teóricas, la prueba teórica común y la prueba teórica específica. Ambas pruebas, teórica de control de conocimientos, versarán sobre los temas que se indican en el anexo 5, letra C.1 del Reglamento General de Conductores. La teórica común es para la parte básica y la teórica específica para las 3 especialidades, ¿de acuerdo? Según el citado anexo, el contenido de la prueba teórica común o de control de conocimientos versará sobre los siguientes temas. A. Disposiciones generales aplicables al transporte de mercancías peligrosas. B. Principales tipos de riesgo. C. Información relativa a la protección del medio ambiente para el control de la transferencia de residuos. D. Medidas de prevención y de seguridad adecuado a los distintos tipos de riesgo. E. Comportamiento tras un accidente, primeros auxilios, seguridad vial, conocimientos básicos relativos a la utilización de los equipos de protección, instrucciones escritas, etc. F. Marcado, etiquetado, inscripciones y paneles naranja. G. Lo que el conductor de un vehículo deberá hacer o abstenerse de hacer durante el transporte de mercancías peligrosas. H. Objeto y funcionamiento del equipamiento técnico de los vehículos. I. Prohibiciones de cargamento en común en un mismo vehículo o en un contenedor. J. Precauciones a tomar durante la carga y descarga de las mercancías peligrosas. K. Informaciones generales relativas a la responsabilidad civil. L. Información sobre las operaciones de transporte multimodal. M. Manipulación y estima de bultos. N. Restricciones de tráfico en los túneles e instrucciones sobre el comportamiento en los túneles, prevención de incidentes, la seguridad, las medidas a tomar en caso de incendio o en otras situaciones de emergencia, etc. Y O. La responsabilidad con la seguridad. ¿Alguna duda? No. Además de la prueba teórica común que se indica en el punto anterior, todo conductor que solicite la autorización especial deberá poseer una formación teórica especializada y deberá realizar una prueba teórica específica de control de conocimiento conforme se expresa a continuación. 1. Los que se soliciten ampliación de la autorización para conducir vehículos cisterna, vehículos batería o unidades de transporte que transporten mercancías peligrosas en cisternas o contenedores cisterna sobre los siguientes temas. A. Comportamiento en marcha de los vehículos incluyendo los movimientos de la carga. B. Disposiciones especiales relativas a los vehículos. C. Conocimientos teóricos generales de los distintos dispositivos de llenado y vaciado. D. Disposiciones suplementarias específicas relativas a la utilización de estos vehículos, certificado de aprobación, marcas de aprobación, etiquetado y paneles naranja, etc. 2. Los que soliciten ampliación de la autorización para conducir vehículos que transporten materias y objetos explosivos, clase 1, sobre los siguientes temas. A. Riesgos inherentes a las materias y objetos explosivos y pirotécnicos. B. Normativa específica aplicable al transporte de material y objetos explosivos. C. Reglamento de explosivos y disposiciones complementarias sobre transporte de materias y objetos explosivos. D. Disposiciones particulares relativas al cargamento en común de materias y objetos de la clase 1. 3. Los que soliciten ampliación de la autorización para conducir vehículos que transporten materias radiactivas de la clase 7 sobre los siguientes temas. A. Riesgos inherentes a las radiaciones ionizantes. B. Disposiciones particulares relativas al embalaje, la manipulación, el cargamento en común y a la estima de materias radiactivas. C. Disposiciones especiales a tomar en caso de accidente o incidente en el que estén involucradas materias radiactivas. Vale, esto sería para las 3 especialidades. Y para poder... Dime. Puedo, a
Tendrás que tener, Encima, tienes que tener el básico. sí, ya aparte, yo tengo el básico y ahora digo, me quiero sacar un específico. ¿Me quiero Sí. sacar solo resistencia? O me puedo sacar los tres. Te puedes sacar uno, dos o los tres. Vale, O porque yo ninguno. tengo, Y tener solo el básico. claro, y si me piden en mi trabajo, por ejemplo, cisterna, solo me tengo que sacar específico de cisterna. O no lo puedo. Efectivamente. Vale, pero yo creía que estaba confundida, no sabía si el específico entablaste en materia o por obligación para necesitabas No, sacar uno. solamente la que tú Vale, quieras ampliar. vale. ¿Alguna duda más sobre esto? Según el artículo 64 del mismo reglamento, deberán demostrar además que poseen una formación práctica mediante la realización de unos ejercicios individuales sobre las materias que se indican en el anexo 5, letra C, punto 2 del Reglamento General de Conductores. La formación práctica, mediante la realización de unos ejercicios individuales sobre las materias que se indican en el anexo 5, letra C, punto 2 del Reglamento General de Conductores. Las materias en cuestión se indican a continuación. A. Operaciones de carga y descarga, manipulación y estiba de paquetes de materias peligrosas. B. Medidas a adoptar en caso de accidente o incidente. C. Primeros auxilios a las víctimas. D. Extinción de incendios y utilización de los medios disponibles, manejo de extintores y otros medios de extinción sobre casos reales. Atención especial al empleo del agua. Los conductores que soliciten la ampliación de la autorización para conducir vehículos cisterna, vehículos batería o unidades de transporte que transporten mercancías peligrosas en cisterna o contenedores cisterna deberán poseer una formación práctica y realizar unos ejercicios prácticos sobre obturación de grietas y soluciones de emergencia en ruta frente a averías que produzcan escapes, derrames u otras emergencias, con especial atención al manejo del equipo de tapafugas, así como a las operaciones de carga y descarga de cisternas batería, de recipientes y contenedores cisterna. Los conductores de vehículos que soliciten ampliación de la autorización para conducir vehículos que transporten materias de las clases 1 o 7 deberán poseer una formación práctica y realizar unos ejercicios prácticos sobre las cuestiones contenidas en el punto 1, párrafos A, B y D, en los que sean especialmente aplicables a las materias de las mencionadas clases. ¿Alguna duda? 4.4. Centros en los que se realizarán las pruebas y los ejercicios prácticos. De acuerdo con... Ángel, ahora te interrumpo. Dime. Si la pregunta que me cayó ayer a mí en el test va referente a este punto que acabamos de leer. ¿Y qué decía? Me decía, para estar autorizado a la conducción de cualquier vehículo de transporte de mercancía peligrosa, ¿cuántos cursos de formación debo superar? En teoría son 4. Porque es cualquier. Entonces, si estamos hablando de cualquier, necesito el básico, el Cister. específico, Y los 3 específicos. porque si me dice cualquier, pues, o sea, ahí entra todo, ¿no? Claro. Vale. Ahí me quedé un poco pillada, digo, cuatro. Claro, pero es que como no me especifica, por eso lo de la pregunta que te he hecho antes, si yo me tengo que sacar el específico, ¿qué me tengo que sacar? ¿Los tres? ¿O Dep son los que me piden? Claro, de todo lo que te piden, pero si la pregunta te dice para conducir cualquiera que exista, tienes que sacarte los tres específicos y el común. Claro. Ya te ha quedado claro, ¿verdad? Sí, gracias. Vale. De acuerdo con el artículo 65 del vigente Reglamento General de Conductores, las pruebas teóricas de control de conocimiento se realizarán en el centro de exámenes que, atendidas las circunstancias y las posibilidades de servicio, determine la Jefatura Provincial de Tráfico a la que se hubiera dirigido la solicitud. Los ejercicios prácticos individuales sobre extinción de incendios y, en su caso, los de carga y descarga y aquellos otros cuya naturaleza lo requieran, se realizarán en el lugar y en las instalaciones y con los medios autorizados que, a petición del director del centro de formación, hayan sido fijados por la Jefatura Provincial de Tráfico al aprobar el curso. Los demás ejercicios prácticos individuales, tales como los de primeros auxilios y utilización de distintivo luminoso, de preseñalización de peligro, se realizarán en conexión con la formación teórica en el aula donde se impartan las clases teóricas. 4.5. Convocatorias. Según establece el artículo 66 del vigente Reglamento General de Conductores, cada solicitud de pruebas teóricas de control de conocimientos da derecho a realizar las pruebas en 2 convocatorias.
Entre convocatoria de un mismo expediente no debe mediar más de 6 meses. Es decir, tengo 2 oportunidades de presentar mi examen, es lo que nos está diciendo. ¿De acuerdo? Sí. Y solamente tengo 6 meses desde que finalice el curso. Pero si yo hago una renovación de papeles, tengo otra vez 2 veces otras 2 convocatorias, siempre y cuando esté dentro de los 6 meses. Las fechas de las pruebas a las que se refiere el párrafo anterior serán fijadas a petición del interesado por la Jefatura Provincial de Tráfico que hubiera aprobado el curso, teniendo en cuenta las posibilidades de servicio. La no presentación a cualquiera de las pruebas en las fechas fijadas dará lugar, salvo casos debidamente justificados, a la pérdida de la convocatoria. Las fechas de los ejercicios prácticos individuales que no puedan realizarse en el aula, tales como las de primeros auxilios y utilización del distintivo luminoso de señalización de peligro, en conexión con la formación teórica, serán fijadas a petición del director del centro de formación por la Jefatura Provincial de Tráfico al aprobar el curso. 4.6. Formas de realizar las pruebas, vigencia de las pruebas y calificación. 4.6.1. Forma de realizar las pruebas. De acuerdo con el artículo 67 del Reglamento General de Conductores, las pruebas teóricas de control de comportamiento se harán de forma que se garantice que el aspirante posee unos conocimientos adecuados con carácter general. Se realizarán por procedimientos informáticos. Para la realización de las pruebas, la Jefatura Provincial de Tráfico facilitará a los aspirantes cuestionarios cuyas preguntas se extraen de una relación elaborada por la Dirección General de Tráfico. El número de preguntas de los que estarán formadas los cuestionarios será el que se indica en el anexo 6, letra D, punto 1 del Reglamento General de Conductores. De acuerdo con este anexo, el número de preguntas planteadas en las pruebas de control de conocimientos sobre formación teórica será: A. En la prueba común de control de conocimientos para la obtención de la autorización, un mínimo de 25 preguntas y un máximo de 70. B. En cada una de las pruebas de control de conocimiento específico para la ampliación de la autorización, un mínimo de 15 y un máximo de 40. C. En cada una de las pruebas de control de conocimiento para la prórroga de vigencia, cuando se haya realizado un curso de reciclaje, un mínimo de 15 y un máximo de 40 para la prueba común y un mínimo de 10 y un máximo de 40 para la prueba específica. D. En cada una de las pruebas de control de conocimiento para la prórroga de vigencia, cuando se haya realizado un curso de formación inicial, lo establecido en los párrafos A y B, según se trate de la prueba común o la específica respectivamente. Las preguntas pueden tener un grado variable de dificultad y se le podrá asignar una evaluación diferente. Los ejercicios prácticos individuales se realizarán según procedan instalaciones adecuadas con el aula donde se impartan las clases teóricas y con los medios y equipos adecuados que requiera la naturaleza de la prueba. En su desarrollo y ejecución será necesaria la participación activa de todos y cada uno de los aspirantes. 4.6.2. Calificación y vigencia de las pruebas y ejercicios. Según el artículo 68 del Reglamento General de Conductores, las pruebas teóricas de control de conocimiento, tanto la común como cada una de las específicas, y los ejercicios prácticos individuales, se calificarán de apto o no apto y con sujeción a los criterios establecidos en el anexo 6, letra D, punto 3 del Reglamento General de Conductores. De acuerdo con este anexo, para ser declarado apto en las pruebas de control de conocimiento, los errores permitidos no serán superiores al 10% de la puntuación total de la prueba. En el supuesto de que al aplicar dicho tanto por ciento el resultado fuera decimal, se aplicará el número entero inmediato superior. En los ejercicios prácticos a los que se refieren los artículos 64 y 68, no apto el aspirante que no demuestre manejar con dominio y soltura los diferentes medios o no realice los ejercicios prácticos con la seguridad y precisión requerida. ¿Quiénes lo califican? Las pruebas teóricas de control de conocimiento serán controladas y calificadas por los funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico que hubiera aprobado el curso. Y los ejercicios prácticos individuales serán calificados por el personal del centro de formación, empresa o entidad que haya impartido la formación práctica. Yo esto lo he hecho a veces. Como profesor de ADR, yo he calificado a veces las pruebas prácticas. ¿De acuerdo? Vale, entonces los prácticos siempre los examina el profesor de la DEA. Exacto. Pero mira lo que dice ahora a continuación. No obstante,
Lo dispuesto en el apartado anterior, funcionarios de la Dirección General de Tráfico de la Jefatura Provincial de Tráfico que hubiera aprobado el curso podrán presenciar e intervenir en la valoración y calificación de los ejercicios prácticos individuales. Es decir, ellos pueden venir y evaluar. ¿De acuerdo? Y decirte a ti en este caso, pues mira, vamos a hacer a nosotros. Exactamente, y no hay ningún problema. Declaración de aptitud. La declaración de aptitud en las pruebas de control de conocimientos o en los ejercicios prácticos individuales para obtener o ampliar la autorización especial tendrá un periodo de vigencia de 6 meses, contando desde el día siguiente a aquel en que el interesado fue declarado apto en la prueba o ejercicio de que se trate. La declaración de aptitud en las pruebas o en los ejercicios prácticos individuales para prorrogar la vigencia de la autorización caduca en la misma fecha en que la autorización que se pretende prorrogar. Es decir, esa caducará cuando a mí me caduque el ADR, ¿de acuerdo? 4.6.3. Duración de las pruebas. Según el artículo 69 del Reglamento General de Conductores, el tiempo destinado a la realización de las pruebas teóricas de control de conocimientos y los ejercicios prácticos será el que se establece en el anexo 6, letra D, del Reglamento General de Conductores. De acuerdo con el citado anexo, el tiempo destinado a la realización de las pruebas de control de conocimientos sobre formación teórica será de 2 minutos por pregunta, y en casos especiales debidamente justificados, se podrá ampliar dicho tiempo a 3 minutos por pregunta. A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se consideran casos especiales las dificultades de comprensión lectora del aspirante, y el tiempo destinado a la realización de las pruebas de control sobre formación práctica será el necesario para que cada uno de los conductores aspirantes lo realice individualmente con eficacia y seguridad. 4.6.4. Pruebas a realizar para prorrogar la vigencia de la autorización. Las normas establecidas anteriormente son igualmente aplicables a los conductores que, siendo titulares de una autorización administrativa especial en vigor, soliciten la prórroga de su vigencia por un nuevo periodo de 5 años. El nuevo periodo de vigencia de la autorización especial comenzará a partir de la fecha indicada en el apartado 4.8 del presente tema, artículo 28.4 del Reglamento General de Conductores. 4.7. Vigencia de la autorización especial. La autorización especial para conducción de vehículos que transporten mercancías peligrosas tendrá un periodo de vigencia de 5 años. La vigencia de esta autorización especial podrá ser prorrogada por nuevos periodos de 5 años en cualquier jefatura provincial de tráfico, previa solicitud en el modelo oficial suscrito por el interesado, a la que se acompañen los documentos que se indican en el anexo 3 del Reglamento General de Conductores. Y me vuelve a repetir la de no estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores, ni hallarse sometido a suspensión o intervención administrativa del permiso que se posea. B. Haber realizado un curso con aprovechamiento, un curso de reciclaje básico o en su lugar a elección del titular un curso de formación inicial básico. C. Si además se quiere prorrogar la vigencia de la ampliación de la autorización, se deberá realizar un curso de reciclado de especialización o en su lugar a elección del titular un curso de formación inicial de especialización. Y D. Superar las pruebas correspondientes al curso realizado de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 4 del título 2 del Reglamento General de Conductores. Cuando se haya realizado el curso y superado las pruebas correspondientes a que se refieren los párrafos B y C del apartado anterior dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de caducidad, el periodo de vigencia de la nueva autorización se iniciará a partir de la fecha de caducidad. Y en el supuesto de que se haya realizado el curso y superado las pruebas con una antelación superior a los 12 meses, el periodo de vigencia de la nueva autorización comenzará a partir de la fecha en que se haya aprobado la correspondiente prueba para obtener la prórroga. Esto es que si yo lo hago el año anterior, me caduca cuando me inicia cuando caduca la que tengo. Pero si lo hago antes de los 12 meses, es decir, los hago a los 12 meses y un día, es de la fecha en que termino el curso, ¿de acuerdo? De acuerdo. A la solicitud de prórroga de la vigencia de la autorización en el modelo oficial suscrito por el interesado, se acompañarán los siguientes documentos. Ver anexo 3G2 del Reglamento General de Conductores. Y esto es lo mismo que hemos leído antes de lo de la fotografía y demás, ¿de acuerdo? 4.8.
Ampliación de la autorización especial. La autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas se podrá ampliar previa solicitud dirigida a la Jefatura Provincial de Tráfico, en la que se desee obtener el modelo oficial suscrito por el interesado, al que se acompañen los documentos que se indican en el anexo 3 del Reglamento General de Conductores. La ampliación tendrá un periodo máximo de vigencia de 5 años. Cuando un conductor, estando vigente su autorización, amplíe su alcance a nuevas especialidades, el periodo de vigencia de la nueva autorización seguirá siendo el de la autorización anterior. Es decir, si yo tengo el básico y ya llevo 2 años con el básico y quiero ampliarlo a cisternas, el de cisternas lo aprobaré, pero me caducará cuando me caduque el básico, es decir, a los 3 años siguientes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿de acuerdo? Y nos vuelve a repetir lo de los requisitos, que ya los hemos leído anteriormente, ¿de acuerdo? Ángel, esto es para una autorización especial de un material que está fuera de lo de ADR, ¿no? No, esto es para el ADR. Ah, vale, cuando dice autorización especial... pensaba Claro, que era- especial se está refiriendo a la específica, es decir, a una de las 3 especialidades. ¿Vale? Los requisitos son los mismos que hemos leído anteriormente, no los voy a volver a leer. La Jefatura Provincial de Tráfico a la que se dirija la solicitud previa a la actuación que en cada caso proceda y superadas las pruebas y ejercicios que correspondan concederá o denegará la ampliación solicitada, circunstancia que se hará constar en el registro de conductores e infractores. A la solicitud de ampliación de la autorización especial suscrita por el interesado se acompañarán los siguientes documentos, que son los del anexo 3G.3 del Reglamento General de Conductores. Y es lo mismo de lo de la fotografía y demás que hemos leído anteriormente, ¿vale? La autorización original deberá ser entregada por su titular en la Jefatura Provincial de Tráfico al concederse la ampliación solicitada y previamente la entrega de la nueva autorización. 4.9. Actuación de la Jefatura Provincial de Tráfico. La Jefatura Provincial de Tráfico a la que se dirija la solicitud de obtención, ampliación o prórroga de vigencia de la autorización especial, previas de la actuación que en cada caso procedan y la suspensión de las pruebas y ejercicios correspondientes, concederá o denegará lo solicitado. Y hasta aquí el tema 7. ¿Alguna duda? A mí se me ha quedado atrás un poco ¿Cuál? lo que es la página 186, el punto 462, abajo del todo, declaración de actitud. Declaración de actitud, abajo del todo. El tiempo de, abajo del todo, en declaración de actitud, el tiempo de lo de amplia inicial 6 meses. La declaración de actitud en la prueba de control, procedimiento o ejercicios prácticos individuales para obtener amplia autorización especial tendrá un periodo de vigencia de 6 meses. No me entiendo. Sí. Quiere decir que desde que tú terminas el curso tienes 6 meses. Termino el curso, Tienes 6 meses para presentarte a los exámenes. Pasados los 6 meses tendrías que volver a hacer el curso. examen, pero después te pone, el punto de abajo te pone, para prorrogar la vigencia, la misma fecha de autorización que pretende prorrogar. Claro. Si tú quieres prorrogar la autorización de transporte de mercancías peligrosas y el permiso termina el 15 de abril, por poner una fecha, tú tienes hasta el 15 de abril para presentarte, porque pasado el 15 de abril te ha caducado y tendrías que hacer otra vez el básico, el normal. Vale, ya. ¿Lo has entendido ahora? Sí, lo que me había dicho el lío ya. ¿Vale?